¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarle como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. La prueba pericial cumple un rol muy importante en los procesos judiciales porque aporta información específica para aclarar un caso. La prueba pericial es un medio probatorio fundado principalmente en la técnica y en la ciencia que aporta un perito, en base a sus conocimientos específicos y su experiencia. Por eso, en los procesos judiciales se recurre a la ayuda de un perito para comprobar o constatar hechos concretos de la causa que requiere el análisis especial. El tema de esta tarde, la importancia de la prueba pericial. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de verte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes, pues para mí también es un placer saludarlos, como cada jueves estar aquí con ustedes y compartir este espacio precisamente para la difusión de temas jurídicos. Esperamos que, como cada semana, el tema que hemos preparado el día de hoy para ustedes sea de su agrado, sea de su interés y nos ayude a disipar esas dudas recurrentes por medio, por supuesto, de la experiencia y del conocimiento de profesionales, expertos en cada área del derecho, que precisamente nos van a permitir ahondar un poquito en esas dudas recurrentes que las personas nos hacen favor de hacer llegar a través de las diferentes medios de comunicación. Quiero aprovechar para recordarles que durante esta hora la transmisión es en vivo y usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook. Estamos ahí en la transmisión directamente en Facebook. Búsquenos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo. Y por este medio usted nos puede enviar ahí un mensajito a lo largo de esta plática. También nos puede enviar algún mensaje privado si requiere alguna asesoría ya más personalizada sobre este tema o algún otro tema legal, con muchísimo gusto. Esa es la manera en la que nosotros podemos nutrir el contenido semanal de este programa, y pues también están a su disposición ahí también a través de Facebook todos los programas anteriores, en YouTube también y en Spotify. Aparecemos con el mismo nombre. Le agradecemos muchísimo a las personas que nos siguen, que nos comparten, que le dan me gusta, que están al pendiente de la transmisión de este programa y por supuesto que nos brindan su confianza de enviarnos por ahí sus mensajes también para pues aprovechar al máximo el conocimiento de nuestros invitados y tratar de ahondar un poquito más en cada tema. Pues sí, fíjense que la primera vez que tuvimos el gusto de que nos acompañara nuestro invitado del día de hoy fue a raíz de la pandemia, licenciada Laura Méndez, y por supuesto por esta aplicación que fue muy socorrida, Zoom. Hoy tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe en vivo y a todo color nuestro invitado, y por supuesto un tema por demás importante, porque qué juicio en este momento de orden, pues por supuesto hasta laboral ya, por cuestiones jurisdiccionales, penal, no se diga, civil, familiar, qué juicio de esta naturaleza no requiere la intervención de un perito. Y bueno, pues de eso estaremos hablando a lo largo de esta hora para que usted vaya disipando sus dudas, sus inquietudes o nos haga favor de hacer llegar sus preguntas a través de la página de Hablemos Derecho, como lo comentaba la licenciada Laura Méndez. Y para entrar en tema, si podemos presentar a nuestro invitado, licenciada. Claro que sí, con mucho gusto está hoy con nosotros el doctor Miguel Ángel Álvarez Jiménez. Para que lo conozcan mejor, me permito comentarles que él es doctor en Derecho por parte del Instituto Ejecutivo Mexicano. También cuenta con una maestría en Juicio de Amparo por parte de la Universidad de Atemajac, la UNIVA. Igualmente es licenciado en Derecho y también licenciado en Contaduría por parte de la Universidad del Centro del Bajío, además de ser licenciado en Arquitectura por parte de la UNEA. Cuenta también con una especialidad en criminalística por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Asimismo, tiene una especialidad en evaluación de bienes muebles, inmuebles y negocios con marcha por la Universidad del Distrito Federal. Es especialista en evaluación de bienes aeronáuticos por la UNAC, siendo esta la primera cédula profesional en México. Asimismo, es especialista en evaluación de daño moral, especialista en grafoscopía, dactiloscopía y documentoscopía.
y especialista para fungir como secretario del Tribunal Colegiado de Circuito y Juzgados de Distrito por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, técnico superior universitario en la investigación de delitos tecnológicos por parte del Grupo Lucía Botín y, por supuesto, perito oficial certificado por el Tribunal Superior de Justicia aquí en el estado de Querétaro, entre muchísimas otras actividades profesionales y académicas. El doctor Miguel Ángel Álvarez se desempeña también como docente, como catedrático, como conferencista, como autor de diversas publicaciones, entre otras actividades que lo destacan al doctor Miguel Ángel como perito en diferentes materias. Le agradecemos muchísimo, doctor, que esté nuevamente con nosotros, que haya aceptado la invitación. Bienvenido, buenas tardes. Pues el agradecido soy yo, muchas gracias por la invitación. Espero que esta charla sea sumamente importante y bueno, pues que les satisfaga las necesidades de algunos televidentes que nos escuchan. Muchas gracias. Maestro, para entrar en tema, en un proceso judicial, ya lo comentábamos ahorita en la introducción, pues las partes pueden velarse de diferentes medios de prueba. Estamos hablando pues, de un interrogatorio de testigos, de los documentos públicos o privados que se pueden presentar, el reconocimiento judicial, pues el interrogatorio, subrayo nuevamente, de activos y lo que tiene que ver con el dictamen pericial. Y de ahí, maestro, la pregunta sería entonces, ¿cuál es la importancia de una prueba pericial? Bueno, me permití hacer una breve síntesis para poder ir desarrollando a lo largo de este espacio, de este tiempo, para que si alguien tiene alguna duda o algo, bueno, la pueda externar y veamos la oportunidad de poderla esclarecer, ¿no? ¿Por qué es importante la prueba pericial? Porque permite construir una defensa con significado relevante en la sentencia. Esto significa que ¿qué es lo que voy a necesitar para poder desarrollar o para poder desahogar mi prueba pericial? Bueno, hay que ver en dónde nos ubicamos. Primero, ¿qué es lo que necesitamos para poder contribuir a que mi sentencia salga favorable? ¿Cuántas veces no han escuchado ustedes de que alguien va a alguna empresa o a algún otro lugar y dicen, bueno, es que necesito trabajo, por favor, quiero que me den la oportunidad de trabajar? Sí, sí te lo damos, pero ¿qué crees? Necesitamos que nos firmes tu carta de renuncia. Entonces, se firma la carta de renuncia, al final del día, bueno, pasa a algún evento que de suma importancia, en el cual pues ya prescinden de la relación del trabajador, de la trabajadora, y lo despiden. Y utilizan esa firma, como ejemplo, utilizan esa firma para llenar la carta de renuncia. Entonces el problema aquí no es en sí la firma, porque la firma sí es verdadera. Lo que es falso es el aprovechamiento que se hizo de esa firma. Entonces, ¿qué voy a necesitar aquí? Voy a necesitar un perito en grafoscopía. Pues no, porque es el que se encarga de estudiar la firma, pero la firma sí es. O sea, la verdad es de que la firma sí es. Lo que necesito demostrar es que esa firma se utilizó en blanco para mi perjuicio. Bueno, entonces ¿qué voy a necesitar demostrar? Eso. Mediante un estudio pericial en documentoscopía, podemos establecer esa forma de descubrir qué fue, cómo se llevó a cabo el evento. Porque entra dentro de una actividad ilícita, la cual nosotros tenemos que, con la metodología, llevarla de la mano para llegar a concluir que efectivamente, como lo dice la persona, se llevó a cabo de esa manera. Y obviamente vamos a requerir de toda nuestra capacidad. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero también tenemos otros, por ejemplo, bueno, para concluir. Entonces ya no necesito la de grafoscopía, ofrezco la pericial en documentoscopía para que el perito determine si la utilización de la firma o no fue atribuirla de la manera en que está diciendo el trabajador. Pero también hay otras partes, otros procesos, por ejemplo, los accidentes de tránsito, ¿no? ¿Qué me interesa saber? Pues la causalidad, ¿quién tuvo la culpa? Bueno, pero realmente me interesa saber quién tuvo la culpa, o me interesa saber quién se pasó el semáforo, me interesa saber quién iba en sentido contrario, si estaban bien estacionados, por qué se movieron los vehículos, por qué no esperaron a la persona del seguro. Bueno, todo eso lleva una metodología que se tiene que ir desarrollando
¿Mediante qué? Un buen cuestionario, unas buenas preguntas, que ese es otro apartado, ¿no? No sé si hasta aquí pienso yo que podría quedar más o menos claro. O podríamos ir desmenuzando, maestro, la importancia de la prueba pericial, como tú atinadamente lo comentas. Porque efectivamente, una de las problemáticas que visualizamos hoy en día, licenciada Méndez, yo creo que de los asuntos que llegan incluso al despacho, maestro, de 10 asuntos a lo mejor en una semana, atiende uno 4 o 5 de orden laboral, unos 2 o 3 de orden familiar y a lo mejor uno penal, maestro. Entonces, y una de las problemáticas es, claro, ya es en menor medida, pero sí se da, cómo no, en donde te contrato, pero fírmame la renuncia. O 2, fírmame estos documentos, como atinadamente lo comentabas, en blanco, y ahí luego le estampan con posterioridad el texto, la leyenda de renuncia. Pagarés. O los pagarés, también muy ¿correcto? Porque en un documento de estos títulos denominados mercantiles, de este pagaré, pues nunca se pacta, o a lo mejor no se pacta una fecha, no se pacta un interés. Y ahí, bueno, pues es la complicación, atinadamente lo comentabas, maestro, en saber qué necesito, un perito en documentoscopía o un perito en grafoscopía, que son dos áreas completamente diferentes. Y la importancia de la prueba pericial reviste en que el abogado tenga el conocimiento, la expertise suficiente, estimado doctor, para poder allegar de los medios de prueba objetivos para hacer, bueno, pues no para hacer, sino para coadyuvar a que el juez pueda resolver con objetividad un juicio. Es correcto. Ese es el punto medular. Esa es la importancia de la prueba pericial. Y ibas a comentar algo, licenciada Laura Méndez. Sí, bueno, creo que me parece muy importante esta cuestión de la prueba pericial, porque en los últimos tiempos se considera que esta prueba es la prueba reina en un juicio, casi prácticamente en cualquier juicio, porque precisamente nos va a ayudar pues a conocer la verdad cuando hablamos de documentos. Ahora, también me parece relevante, doctor, que nos comente cómo es que el abogado, en primer lugar, porque evidentemente el abogado es quien ofrece la prueba a cargo de diferentes especialidades. Sería importante aquí que la gente supiera, nuestros colegas supieran, sobre todo quienes están apenas ejerciendo la profesión, que conocieran cómo deben ofrecer, bueno, en primer lugar, cuándo se debe de ofrecer una prueba pericial. Otro tema muy importante que acabamos de comentar, en qué materia, cómo puedo yo saber o cómo debo saber que si debo ofrecer a lo mejor una en documentoscopía o en grafoscopía, si debo ofrecer la prueba pericial en psicología o en trabajo social o ambas. Es decir, cómo podemos identificar sobre qué materia debe de versar la prueba pericial. Y también algo muy importante, ¿qué consejo nos da, doctor, para poder ofrecerla correctamente? Porque lo acaba de mencionar de una manera muy, muy breve, pero creo que es muy relevante en el tema en general, sobre qué puntos, qué cuestionario es el que debe de contestar el perito. Porque al final quien dirige la prueba, o quien la ofrece, quien plantea los puntos sobre los que va a versar, es el abogado. Entonces, ¿cuáles serían aquí los puntos importantes, doctor, a tomar en cuenta cuando hablamos de la prueba pericial? Sí, muy bien. Primero es identificar el problema. Esto significa qué es lo que voy a requerir, a qué persona voy a acudir para que me auxilie en la pericial. Pero también es importante que una vez que ya tengamos identificado el problema, es importante conocer si esa materia, esa especialidad, ese trabajo que se tiene que desarrollar está reglamentado o no. Cuando me refiero a reglamentado significa que debe estar regulado por la Secretaría de Educación Pública. ¿Para qué? Para que el perito tenga la experticia avalada por la Secretaría de Educación Pública, que lo avale como perito en esa materia. Ya en la actualidad no basta solamente tener la capacidad empírica, sino también la intelectual. Y para tener esos conocimientos intelectuales se requieren los estudios académicos correspondientes. Entonces vuelvo a recapitular. Primero, identificar el problema. Después, saber cuál es la persona que necesito para desarrollar esa pericial. Y una vez identificado eso, hay que ver si está reglamentada esa actividad por parte de la Secretaría de Educación Pública para que cuando yo solicite los servicios de ese especialista, yo le diga, oye, tú tienes
la cédula profesional en la materia. Y obviamente, si no está reglamentada, pues basta con que se tenga la capacidad para poder desarrollar ese trabajo. Pero eso, en términos generales, esos serían los 3 principales y primordiales principios que debemos de tener en cuenta para fortalecer nuestra prueba. Ya después que tenemos eso, ya viene el cuarto, no menos importante, pero lo quiero hacer un poquito aparte, porque es cuando vamos a empezar a desarrollar nuestro planteamiento del problema, que pericialmente así se llama, pero no es otra cosa más que el cuestionario. ¿Cuál es el cuestionario que se tiene que desarrollar? ¿Cuáles son las preguntas que yo le voy a hacer al perito para que las pueda contestar ante el juzgado? Ya una vez identificado, ahora vamos a ver cuáles son los requisitos que me pide la ley. En este caso sería ya el 5º punto. El 5º punto es, a ver, ya tengo identificado el problema, ya tengo al especialista, ya sé que tiene o no cédula profesional, pero porque se requiere o no se requiere, ya tengo más o menos la idea de lo que pretendo obtener en base al cuestionario, pero ahora, ¿cómo la voy a ofrecer? ¿Verdad? Bueno, lo que debemos de hacer aquí es ver la ley de la materia. Si estamos en materia penal, si estamos en materia civil, dependiendo la materia, hay que ver los requisitos que pide la propia ley. Por ejemplo, el Código de Comercio, cuando se requiere un perito para ofrecerlo en un juicio mercantil, bueno, pues el 1253 del Código de Comercio nos establece que esa persona debe de tener título profesional, cédula profesional en la área, arte, técnica, oficio al cual se va a desarrollar, siempre y cuando está reglamentado. Bueno, ya sabemos que sí o que no está reglamentado, entonces ya seguimos. Dice la ley, se tiene que decir el nombre de la persona que va a peritar. Se tiene que señalar la cédula si es que está reglamentada. Y otro requisito para ofrecer la prueba es, se tiene que señalar el domicilio del perito. Y el 4º elemento sería el cuestionario, el cual se va a desahogar. Entonces, estamos hablando de la materia mercantil. Y así a su vez, hay que tener cuidado. Ya cuando terminamos esos 5 puntos, sigue la siguiente fase. Ok, ya se cumplieron, ya sabemos cuál es el cuestionario. Además, yo como abogado ya me auxilié del perito para poder establecer con exactitud y con claridad cuál es el cuestionario que vamos a desarrollar, qué tan conveniente es las preguntas que yo tengo para que se desahoguen dentro de la pericial. Bueno, ya pasamos al siguiente punto, y entonces hay que velar, una vez que se ofrece al perito, hay que tener cuidado cuando llega el acuerdo del juez. Alguien nos va a decir, ok, se admite o no se admite. Seguramente si se ofreció correctamente, como les estoy diciendo, el juez tiene la obligación de admitirlo y va a decir, pues tienen 3 días ahora para que la parte contraria vea el cuestionario, vea la pericial de la cual se va a desahogar y nombre un perito en la misma materia. Y si quiere, que adicione un cuestionario, aparte del que ya está ofrecido, que adicione otros puntos a desahogar. ¿Sí? Y también le van a decir, y te vamos a dar 3 días para que tu perito que ya ofreciste acepte el cargo. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque al momento de aceptar el cargo en materia mercantil, debemos decir bajo protesta, decir verdad, que tenemos los conocimientos, que tenemos la pericia, que sabemos los puntos a desahogar, y vamos a tener la obligación, si está reglamentada la materia, tenemos la obligación de exhibir nuestra cédula profesional certificada ante el juzgado. Eso sería la manera correcta, de manera general, cómo se tendría que desahogar. Que vaya, y vuelvo a insistir, va a depender de la materia, o sea, de la legislación en la cual ustedes requieran el especialista para que desahogue la pericial. Sí. Entonces, doctor, estamos hablando de que va a haber un perito ofrecido por una parte primeramente interesada y la contraparte o las contrapartes tienen también asimismo el derecho de ofrecer
a su perito, digamos. Entonces puede haber tantos peritos como partes materiales ahí en el juicio. Ahora bien, ¿qué sucede cuando las conclusiones de estos peritos no coinciden? A lo mejor pudiera ser que, lejos de aclararle el panorama al juez, pues pudiera ser hasta como un poco confuso, porque a lo mejor un perito va a decir que efectivamente la firma no es auténtica y el otro perito va a decir que sí es la firma del demandado, porque evidentemente, posiblemente cada perito va a sostener la postura respectiva de la parte que está representando. No estoy diciendo que esto esté correcto o no, pero a lo mejor efectivamente las conclusiones a las que cada perito llega con base en sus conocimientos pudieran no siempre ser coincidentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es que el juez puede llegar al conocimiento de la verdad? Sí, claro. Bueno, sí quiero comentar lo siguiente. Cuando llegamos a ese punto, bueno, en realidad a veces no es entendible para la mayoría de la gente, ni para nosotros mismos no es entendible, de que si utilizamos una metodología previamente establecida, se entiende que mediante esa metodología, pues no puede haber cavidad para que sean contradictorios los dictámenes. O Se supone. Tener una o más interpretaciones. Claro. Sí, ¿no? Entonces Estoy ahí de empezamos acuerdo. a dudar, bueno, ¿se estará realmente Uno de realizando? los dos no está. Alguien? Sí, ¿no? Entonces empieza la incertidumbre para empezar. Y precisamente para quitar esa incertidumbre, para que el justiciable tenga la correcta apreciación de una buena impartición de justicia, precisamente el juez es el que tiene que velar para que en caso de contradicción, ¿verdad? Y que no sea evidente que alguien esté falseando como perito Claro. las cosas, porque eso es evidente. Porque el la juez conclusión es el resultado de una metodología, que el perito tiene que exponer. Sí. Entonces, el juez tiene que verificar que la conclusión a la que llegue tenga un vínculo lógico con la metodología que planteó. Es correcto. Para que sea congruente. No es correcto. Así es. ¿sí? Pero vamos a pensar que sí se llevó a cabo la metodología correcta por ambos peritos, pero las conclusiones sí fueron diversas, ¿no? Entonces, el juez, cuando se percata de eso, tiene la obligación de decir, bueno, pues ante lo contradictorio de los trabajos periciales, vamos a nombrar a un perito tercero, ¿no? Y ese perito tercero es el que se va a encargar de, pues, de alguna manera, tratar de aclarar la duda, de llegar a la verdad. Pero quiero aclarar también lo siguiente. A pesar de que si un perito dice sí y el otro dice no, y el perito tercero dice no, no es como en el fútbol, ¿eh? Claro. O sea, no porque sea 2-1, ya. No. El juez está obligado a ponderar bajo a su sana crítica, a sus máximas de la experiencia, a darle el valor que le corresponda a esa prueba. Incluso tiene la posibilidad a lo mejor de tener alguna junta con los peritos, pues para que le aclaren puntos, que el juez no le quede claro, a ver, ¿tú por qué concluyes esto? Y ver si es coincidente. Pero entonces esto es un punto importante, doctor, porque aquí la prueba pericial, a final de cuentas, quienes intervienen como peritos, como terceros, emiten una consideración, una conclusión y la justifican. Pero quien decide es el juez. Quien le otorga el valor probatorio mayor o menor, a final de cuentas, es el juzgador. Es, digamos, pues, la prueba pericial un auxilio propiamente para la decisión judicial. No es la decisión judicial. Eso es importante. Es importante aclararlo, porque si al juez le convence más el uno en lugar de los otros dos, claro, pues entonces el juez va a motivar su resolución, va a motivar su sentencia en base a ese peritaje que le convenció, valga la expresión. Me convence este trabajo, a este trabajo le doy el valor correspondiente porque es el que me convence. Acuérdense que estamos, como seres humanos, tenemos fiabilidad y como tal, bueno, pues podemos decir, a lo mejor en mi percepción, pero conforme a todos mis principios y todos mis conocimientos, pues yo considero que sí, a pesar de que estos dijeron que no, pues yo le doy más valor a este. ¿Por qué? Porque me convenció, ¿no? Claro. Esa es la idea de hacer un buen trabajo. En la medida que un especialista desarrolle con una metodología científica su trabajo, en esa medida esa es la obligación que tiene el juzgador para desarrollar una buena sentencia, una buena resolución. Claro. Y ahí, doctor, sería muy importante puntualizar porque nos queda claro que
lo digo en el ejercicio de la profesión, porque también es muy desgastante que no se diga incluso en cuestiones de orden familiar, bueno, en cualquier materia, pero también es desgastante para cualquier, pues más para el actor de alguna manera, porque tú presentas tu perito y resulta que la otra parte presenta también su perito, y lo que yo no entiendo y comparto completamente con ustedes en la mesa es ¿por qué si hablamos de una metodología, por qué si hablamos de un método científico, por qué me tienes que variar? Y no se diga en cuestiones de orden familiar, en donde no hay violencia y tú me digas que sí hubo violencia, claro. En donde tú me digas que, ejemplo ahorita de los asuntos de negligencia médica que han estado ahorita muy a boga, mal, pero muy a boga ahorita en este último mes. ¿Cómo me explicas que uno practica una anestesia y fallece la persona, y en el otro practica la anestesia, no fallece la persona, ¿correcto? Pero a uno sí me le pones prisión preventiva oficiosa y al otro no. Y el otro, y estamos hablando que el otro son lesiones. Entonces, vamos, es necesario entonces la intervención de perito, y vuelvo a repetir, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué necesito entonces de un tercero? Porque ese tercero lo tienen que pagar entre los dos. Y entonces, bueno, pues yo ya pagué mi perito. Y con ese fue mi base de acción de mi demanda. 2, ya contraté un perito y esa es mi contestación. Juez, pues tú con tu experiencia, con la expertise, resuelve. ¿Por qué necesitamos contratar un tercero? Y de ahí la pregunta es, doctor, si nos pudieras comentar, nos faltan pocos minutos para hacer el corte de este primer bloque. Si nos da oportunidad, doctor, si no, también para regresar después de la pausa. ¿Qué es un peritaje individual? ¿Qué es un peritaje colegiado? Comentaba la licenciada Laura Méndez, bueno, pues una junta de peritos. ¿Qué es la acción del perito testigo, doctor? Porque en muchas ocasiones, sí hago un peritaje, pero lo tengo en calidad de testigo, ¿no? Que es a lo mejor un tipo de valor probatorio diferente. Para disipar estas situaciones, doctor, que en muchas ocasiones en la pedagogía, en la clase, se da este tipo de dudas, en cátedra, ¿no? ¿Cómo disipamos que es un peritaje individual, un peritaje, por supuesto, colegiado, y un perito testigo, doctor? Sí, con mucho gusto. Vamos a iniciar tratando de verlo lo más simple, ¿no? Un peritaje singular es aquel en el cual yo solamente le voy a pedir a alguien que lo haga, es único. Pero ¿qué creen? Cuando hablamos de colegiado, no necesariamente estamos diciendo que va a haber 2 peritos de las diferentes partes, ¿no? ¿Por qué razón lo comento de esta manera? Ha habido ocasiones que se pueden evitar el perito tercero, pero para aclarar lo que me están comentando, ¿no? Si ambas partes se ponen en común acuerdo para que solamente un solo perito desarrolle la actividad, pues qué fácil para ustedes, evitan un gasto más, ¿no? Pero se van a tener a la consecuencia del trabajo que haga el especialista. Eso es, sin duda alguna, una forma, digamos, de atender el evitar un peritaje tercero, porque aquí lo que sucede es de que el juez y la ley permite que un solo perito desahogue las 2 periciales. Que en este caso creo yo que se podría mantener un poco más la imparcialidad, porque a final de cuentas ya un perito no estaría representando intereses de uno y luego el otro intereses de otro, sino que es un perito único que más bien va a emitir una sola conclusión, ya sin verse, digamos, con esa presión. O comprometido, ¿no? De alguna manera. Sí quiero aclarar algo, sí quiero aclarar algo. El perito no debe de mezclar ni sentimientos. No debe. Ni preferencias. No debe, pero la realidad de las cosas es de que... Ese es su catecismo. La ética debe de ser imparcial. Además, bueno, a lo mejor uno como abogado lo entiende, pero ¿qué va a pensar una persona, un justiciable, que paga un dictamen porque a lo mejor no entiende los alcances y que ese dictamen salga en su contra? Pues va a decir, oye, es que eso ¿cómo es es tenemos posible? que cambiar Creo que es natural, ¿no? Hasta cierto punto. Doctor, nos quedan un par de segundos para terminar, si no, pues nos sacan del aire. Okay. ¿Y te parece que podemos regresar con esta práctica forense del día a día del peritaje, doctor? Porque son las dudas que tenemos todos como abogados, todos como litigantes. Vamos a la pausa. Estamos en su programa Hablemos de Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Regresamos.
Continuamos. Ya estamos de regreso completamente vivo, transmitiendo desde el Cerro de las Campanas, aquí en el corazón de nuestro bello estado de Querétaro. Nos acompaña en esta mesa de trabajo el doctor Miguel Ángel Álvarez y estamos hablando de la importancia de la prueba pericial. Si usted ya nos viene siguiendo, bueno, pues le comento que y si no, pues dejamos un par de preguntas antes de irnos a la pausa. Estábamos justo disipando estas inquietudes de lo que es un peritaje individual, que es un peritaje colegiado y, por supuesto, en muchas ocasiones la figura de perito testigo. Y en eso estábamos antes de irnos a la pausa y bueno, pues regresamos, maestro, doctor Miguel Ángel Álvarez, para que nos comentaras ahí la diferencia entre un peritaje individual y un peritaje colegiado. En eso estábamos. Sí, bueno, también la ley precisa que los peritajes, por ejemplo, en materia civil, hay la obligación de que sean colegiados. La propia ley lo establece, ¿En qué consiste esto de que sean colegiados? Puede haber dos vertientes. La primera es cuando la pericial que se va a desarrollar, el elemento que se va a utilizar para producir el dictamen se puede agotar en el mismo acto de su inspección. Esa es una. Entonces ahí hay la obligación de que los peritos de las partes acudan al lugar y en ese mismo momento desarrollen esa actividad. La otra vertiente estriba cuando un perito de una de las partes desarrolla su trabajo, la otra no lo desarrolló, pero por determinación legal, el juez le va a poner a la parte que no ofreció o que no hizo lo prudente para que su perito realizara su trabajo, entonces le va a poner a un perito. Estos peritos se les llama peritos en rebeldía. No significa que otra cosa más que si la parte que tenía la obligación de presentar a un perito no lo hizo, pues entonces el juez está obligado a decirle, pues como tú no viste por el desarrollo correcto de ese perito, entonces yo te voy a poner uno para que realice el trabajo que dejó de hacer aquel especialista. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. No es un capricho, así lo contempla la ley. Entonces no podemos modificar esa parte, salvo que la misma legislatura haga los mecanismos correspondientes o los procedimientos correspondientes para modificarlo, ¿no? Es una obligación, es imperativo, categórico, que se tiene que desarrollar la pericial de esa manera. Y obviamente, si los peritajes de las partes coinciden, pues también se evitaría un perito tercero en discordia. Doctor, ahí una de las problemáticas que tenemos nosotros en el ejercicio de la profesión como abogados y que muy probablemente todos nuestros televidentes, la gente que no versa en las cuestiones de derecho, y bueno, pues tampoco no tiene obligación de saberlo, sino para qué está la carrera de derecho, ¿verdad? Claro. Pero en muchas ocasiones yo lo veo como un desgaste emocional. Maestro, tú lo comentabas atinadamente y te doy dos ejemplos para te señalar y subrayarte por qué un desgaste emocional. Para las partes, en el sentido que tú me digas que, pues, necesito una prueba pericial, dígase en una cuestión de negligencia médica, ¿no? Necesito una prueba pericial como base de acción de mi demanda para poder demandar el daño ocasionado de una mala praxis desde el punto de vista médico. Y, por supuesto, la otra parte necesitará también una prueba pericial para poder determinar si efectivamente esta lesión existe o no existe. Pero en una cuestión de esta naturaleza, maestro, en algo tan objetivo, ¿por qué hay dos peritos o por qué los dos peritos son completamente diferentes? Y estamos hablando, se me ocurre por señalar algo tan sencillo, la extracción de una muela, ¿no? Si sabemos que hay una metodología para eso, porque pues para eso se estudian 4 o 5 años de carrera más una especialidad, y no se hicieron las prácticas correspondientes y se generó un daño, porque el otro perito dice no, porque necesito un tercero. Y ese es el desgaste emocional. Y lo otro, maestro, no menos importante, comentabas en el bloque anterior, para aquellas personas que nos vienen siguiendo y los que nos acaban favor de sintonizar, como lo hacen ahorita un par de televidentes que felicitan el programa, pero ya vamos a ese punto, maestro. ¿Qué sucede en donde en una cuestión de orden mercantil, embargo bienes, correcto, para garantizar la reparación del daño derivada de un título mercantil, de una cuestión de arrendamiento porque no pagó rentas? ¿Y qué sucede, maestro? Si yo digo, bueno, ya embargué bienes, ahora voy a gastar en hacer un dictamen pericial para darle valor a los bienes que embargué,
Y la otra parte, tú dices, yo también llevo un perito, porque tú me dices que valen 5 pesos cuando en realidad valen 20, ¿no? Entonces, ¿para qué necesito un tercero en ese tipo de cuestiones, maestro, cuando el valor no puede cambiar? Y digo, no puede cambiar porque no estamos hablando de 4 o 5 años, estamos hablando donde el dictamen lo hice hoy, enero, y muy probablemente la otra parte también lo ofreció en febrero, marzo, pero no cambió, maestro. ¿Por qué el desgaste? ¿Por qué tenemos que llegar, como tú lo comentabas, en muchas ocasiones a un perito en rebeldía, un perito tercero que nombre el órgano jurisdiccional? Sí, bien, bueno, aquí, y no es otra cosa, no voy a justificar a nadie, pero... Sí, maestro, tú justificas, no tienes problema, estás entre amigos. Sí, aquí lo que sucede es que el juez está obligado a nombrar a un perito, porque la ley así lo establece, no es un capricho. O sea, la ley está establecido de que si los dictámenes periciales, por ejemplo, en evaluación, el porcentaje, no recuerdo ahorita, no sé si, no me acuerdo si es el 10 o el 20% de diferencia, pero si uno difiere del otro en su 10 o 20%, como lo estoy comentando, entonces sí hay la obligación de poner un tercero. ¿Pero qué creen? Vamos a pensar que es el 10%. Vamos a hacer un ejercicio mental. Si los peritos difieren en un 10%, entonces sí hay que poner a un tercero. ¿Pero qué sucede cuando dice 10.1%, 10.2%? Ya pasó del 10%, la ley lo establece, pone un tercero. Claro. Entonces, no hay otra forma o otra cuestión más que el juez dar el seguimiento conforme lo marca la ley. Además de que yo creo que esta parte no es incorrecta, por supuesto, porque en primer lugar así lo establece la ley efectivamente, y en segundo lugar porque permite a cada una de las partes involucradas en un procedimiento probar lo que a cada quien interese. Sí. Entonces, no porque la otra parte ofrezca un perito, yo tengo que sujetarme. Yo tengo la posibilidad también de ofrecer pruebas en el juicio y tengo la posibilidad también de aportarle al juzgador elementos para que pueda juzgar. Entonces, creo que aquí también se guarda un equilibrio procesal, un equilibrio de equidad entre las partes, de que todos tenemos la misma posibilidad de intervenir, de probar y de tratar de acreditar nuestras acciones o nuestras excepciones. Ahorita como lo platicaba el doctor, de la siguiente manera. Dice, ¿y por qué, si conforme a la metodología, por qué voy a invertir, por qué voy a gastar para pagar a otro perito, ¿no? Si ustedes son la parte actora, bueno, para los que no están muy versados en la cuestión, ahora sí que las palabras técnicas, la persona que está demandando se le llama persona actora en materia civil. Vamos a pensar que quien está demandando dice, bueno, aparte de que no me pagan, porque estoy rentando, es el ejemplo, estoy rentando, aparte de que le estoy rentando, no me paga y ahora tengo que invertir en abogados y en peritos para que podamos volver a disfrutar de mi inmueble, ¿verdad? Desafortunadamente, así es esta parte donde yo tengo que acudir un los juzgados para decirle, oye, pues no me ha pagado el inquilino, hay que sacarlo, voy a contratar a un abogado, voy a contratar a un perito, ¿sí? Y esos son costos. ¿Pero qué creen? Quien inicia la demanda, tiene la oportunidad que al final del día, cuando ya haya la sentencia, pues todos esos gastos los recupere. Si gana. Si la propia ley establece, bueno, pues son gastos y costas que siempre que se acrediten de esa manera, pues dentro de una planilla de liquidación, dentro de un escrito donde señalamos cuáles son nuestros gastos, pues vamos a tener la oportunidad de recuperar todos aquellos que estamos, digamos, de alguna manera ahorita invirtiendo en volver a recuperar mi bien, ¿no? Claro. Entonces no es una... Es una inversión, ¿no? Podamos verlo así, ¿no? Lo tenemos que ver de esta manera. Digamos. Porque a veces da coraje, ¿no? En una cuestión de arrendamiento, como lo comentaba, sí. Doctor, pues es un riesgo creado. Todo negocio es un riesgo creado. Claro que por eso es la importancia de tener una asesoría, pues para que no estés siempre en riesgo, ¿no? Para prevenir. Si haces un contrato y lo compras en la papelería,
pues obviamente Claro. que a veces te va a complicar porque trae ordenamientos de la Ciudad de México, no de Querétaro, y bueno, pues Y además de que aplicas, ¿no? si no garantizas el pago de tus rentas, si Pues todavía no tantito prevés más un complicado. aval, si no, o sea, creo que sí tiene que ser, es un riesgo creado, pero pues para eso hay una legislación que puede amparar a ambas partes. Ahora, doctor, hablando de este tema, me parece importante también comentar los costos. Obviamente, la prueba pericial puede versar sobre múltiples materias, dependiendo, por supuesto, del asunto. Incluso en un mismo procedimiento puede haber pruebas periciales varias, o sea, en distintas materias. Y a final de cuentas, doctor, ¿cómo es que se manejan los honorarios de los peritos? Es decir, ¿hay algún tabulador? Tiene que ser necesariamente conforme ellos los pacten, porque hay algunas materias, por ejemplo, en química sanguínea, la prueba pericial está para el reconocimiento de paternidad. Hay tres laboratorios o dos, o sea, para todo el estado. Entonces, realmente a lo mejor las opciones, dependiendo por supuesto de la materia, pueden ser más limitadas, menos limitadas. Y bueno, y eso ya han bajado un poco. Pero antes Sí, era carísimo. pero claro, como todo yo creo, ¿no? Pues a final de cuentas son pruebas que se basan en la ciencia, la tecnología. Pero ahí sí Entiendo yo que es costoso, pero ¿cómo se puede equilibrar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay una situación donde realmente hay un estado de necesidad, vamos a pensar, un menor de edad o dos menores de edad, en donde la señora necesita pensión alimenticia de sus hijos para poder solventar los gastos indispensables? Y tiene que ofrecer pruebas periciales, tiene que gastar. Es decir, cuando hablamos de una cuestión patrimonial, bueno, pues a final de cuentas yo estoy defendiendo mi patrimonio. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de derechos ya de familia, donde es el mínimo para subsistir? ¿Cómo se manejan, doctor, en este caso, los honorarios de los peritos? Sí, con mucho gusto. Bueno, lo primero que tenemos que ver es el cliente, su capacidad. ¿Qué significa esto? Bueno, si realmente la persona no tiene los recursos para poder sufragar el gasto, hay instancias donde los pueden apoyar. De hecho, comento que el mismo tribunal, dentro del reglamento, los que estamos inscritos en el padrón de peritos, estamos obligados a realizar trabajo social. ¿Sí? Eso significa que no se va a pagar completamente un costo muy elevado, porque pues, de alguna manera la intención es ayudar. ¿Sí? Pero el ayudar no significa que forzosamente tengamos que emitir un dictamen a capricho de la persona que nos está nombrando. O sea, para insistir en nuestra autonomía, Sí. ¿no? En nuestra imparcialidad. Bueno, ya que tenemos aclarado este punto, el propio reglamento de peritos del tribunal ahí establece cuáles son los elementos que se utilizan para poder ponderar el pago de los honorarios al perito, por un lado. Por otro lado, tenemos que como toda actividad profesional, nos regimos sobre la amigable componente, como le llaman los laboralistas. Los abogados laboralistas dicen, pues vamos a arreglarnos, ¿no? Como amigos. Bueno, en esa medida, yo requiero los servicios del perito Miguel Ángel. Pero el perito Miguel Ángel, pues yo creo que a lo mejor, pues si vale la pena, lo voy y lo contrato. No importa a veces la cantidad que yo le pueda decir, porque dependiendo del trabajo es como yo le voy a decir al cliente, oye, pues te salen tanto, ¿no? Amigable, componente. Entonces, si lo acepto, bueno, y hay un acuerdo de voluntades. Y ante eso no hay una cuestión diversa, ¿no? Entonces, así es como se maneja. Amigable componente, fijados, los que están fijados en el tribunal cuando los juzgados ponen al perito, y hay la opción de que ya sea la propia institución o alguna otra institución que patrocine a alguna persona con alguna discapacidad o algo, o cómo se le llama para no decir una palabra, un grupo vulnerable. Entonces, cuando se va a señalar la oportunidad de que esa institución ayude para contribuir a ese pago del honorario, ¿no? Y si estamos afiliados a esa corporación, pues no tendríamos por qué cobrar.
Ok, muy bien. Aquí nos comentan, doctor, ya tenemos un par de preguntas. Sí, con todo y para irlas desahogando, porque si no luego el tiempo nos come. Caracoles, Aquí nos comentaban, incluso Marcelina nos comenta, ¿en qué se basan los peritos para el cobro de esos honorarios? Parte de lo que comentaba usted. Y luego también cobran muy caro los peritajes y constantemente hay que solicitar al juez que regule los honorarios del perito. Entonces, en muchas ocasiones pasa así, ¿no? Y es donde, pues sí le tiene que uno decir al juez, oye, pues me cobra 50,000 pesos, regula los honorarios, y andan ahorita aproximadamente, según por lo menos recuerdo el último que solicitamos en el juzgado quinto, dice la hora estaban como en 27,000 pesos, ¿no? Ya un dictamen, ¿no? Pues están algo considerable, bueno. Es que yo creo que sí tiene que ver, por supuesto, naturalmente el trabajo que va a desempeñar el perito, en primer lugar. Porque no por hablar de un peritaje, todos los peritajes son iguales. Uno, dos, hay peritajes, por ejemplo, que se tienen que practicar sobre diferentes objetos o diferentes personas. No es lo mismo a lo mejor una valoración en trabajo social que se haga de una familia de mamá, papá e hijo a una valoración en trabajo social que se tenga que hacer sobre una familia extendida de varios integrantes, donde varios tienen ingresos. Creo yo que sí depende mucho de la materia, del trabajo en sí mismo. Y también, pues como lo comenta el doctor, depende mucho de las posibilidades económicas de la persona interesada, porque yo creo que como profesionistas nos debemos a la sociedad y hasta cierto punto estamos comprometidos con retribuir ese conocimiento profesional a la sociedad. En la medida de nuestras posibilidades, pues también para dignificar nuestro trabajo, pero también pues para coadyuvar pues en primer lugar con la sociedad y por supuesto también con la administración de justicia. Y lo mismo creo que pasa con los abogados, o sea, como representantes legales, también tomamos en cuenta diferentes aspectos pues para poder ofrecer los servicios a alguna persona interesada. También, también Janet Avilés Estrada, excelente tema, felicidades al doctor y bueno, también aquí al programa. Gracias, Janet. Igual, Paola, excelente tema, felicidades al programa. María Luisa, buenas tardes, muchas felicidades al ponente y al programa por tocar estos temas de suma importancia. Dice, hola, excelente tema. El que se trata esta tarde, tengo una duda, en una pericial cuyo desahogo lo ordenó el juez como medida para mejor proveer. Entiendo que cada parte pagará a su perito, pero si hay necesidad de nombrar un perito tercero en discordia, ¿quién paga ese perito? ¿Por qué en un caso donde la pericial la ofrece una de las partes, esa parte ofrente paga al tercero en discordia? Pero cuando lo ordenó el juez, ¿a quién le corresponde pagar ese tercero en discordia, doctor? Sí, bien. Cuando vuelvo a insistir, hay que ver la materia en cual se está desarrollando el trabajo. En materia civil, en su artículo, me parece que es el 369 del Código de Procedimientos Civiles, establece que el pago de los honorarios para el perito será por cada una de las partes. Y cuando lo nombre de oficio el juzgador, hay dos vertientes. La primera es que puede ser que ambas partes paguen el 50% y la otra vertiente es que el juez va a determinar cuál es la parte que tiene que pagar a ese perito tercero en discordia. Correcto. Pues vamos cerrando, doctor, nos quedan un par de minutos. No sé, algún mensaje que quieras comentar esta tarde de la importancia, bueno, pues que implica la prueba pericial, doctor, y tu carrera, tu expertise. Sí, caray, la verdad es que nos quedó un poquito corto el espacio. Yo me siento muy a gusto, muy contento, pero nos quedamos en el punto número 1, que era que permite construir una defensa con significado relevante en la sentencia, que sería la primera importancia dentro de la prueba pericial. La segunda nos va a servir para pensar organizadamente lo que pretendo probar en cada etapa del juicio, ¿no? Hay que recordar que en este capítulo del procedimiento penal de oralidad, pues tenemos la etapa de inicio, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral. Entonces, en esa medida, pues tenemos que ir viendo dónde tenemos que desarrollar y dónde nos convenga más desarrollar la pericial, ¿no? Otro de los puntos importantes para darle esa validez a la prueba pericial es que nos va a permitir organizar la prueba de la forma en que mejor convenga para tener el mejor resultado. ¿Qué me conviene? Dentro del desahogo de las periciales, dentro del desahogo dentro de mi ofrecimiento de pruebas, ¿qué sería para mí mejor? Primero los testigos, después documentales, después a los peritos o primero los peritos.
Todo eso es un ejercicio mental que deben de valorar todas las partes en proceso para determinar cuál es el mejor resultado, ¿no? Claro. Bueno, no hay más que agradecer este tiempo, este espacio, agradecerle aquí a la Universidad Autónoma de Querétaro las facilidades que nos dan para poder, los que somos inquietos, para poder compartir nuestra opinión, ¿no? Nos piden aquí, doctor, otro programa más con el ponente porque quedaron muchas dudas por desahogar. Sería muy bueno, excelente. ¿No? Licenciada Laura Méndez, muchas gracias, doctor. El programa. Bueno, pues un placer, como siempre, contar con su presencia y también contarlo con la presencia de las personas que amablemente nos siguen, nos envían sus comentarios. Muchísimas gracias a todos ustedes, también a las personas que nos comparten por ahí sus inquietudes y que nos permiten ir preparando contenido cada semana. Este programa es para ustedes y por supuesto también agradecer muchísimo a todo el equipo detrás de cámaras, gracias a quien es posible la transmisión semanal de este espacio. Queremos agradecer muchísimo a Edith Segura, a Denis Sánchez, aquí detrás de cámaras, a Viri Espinosa y por supuesto a nuestro querido productor Francisco Tobar Molgado. Muchas gracias a todos ustedes. Doctores, muchas gracias, buenas tardes. Y hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.